A nombre de la doctora Leva Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, le damos la más cordial bienvenida. Hoy es una conferencia y un día muy especial porque vamos a participar en la presentación del libro Derecho Constitucional en México del doctor Sergio Márquez Rábago, a quien les pido que le ofrezcamos un fuerte aplauso. Que tiene 3 nombres. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a presentar a los integrantes del Presidium, la maestra Pilar Ortullo Burgua, a quien les ofrecemos un fuerte aplauso. Docente de la Facultad de Derecho y docente de la División de Universidad Abierta. Es un gran orgullo compartir contigo el Presidium, Pilar. Gracias. Bienvenida. También está con nosotros el doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago. Un fuerte aplauso otra vez, por favor. Él quien nos va a presentar su libro y que en este día es el homenajeado en esta conferencia. Y su servidora, yo soy Jacqueline Centeno Hernández, coordinadora académica de la División de Universidad Abierta. Antes de comenzar, voy a leer la síntesis curricular del doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago y después cederé la palabra a Pilar para que comencemos con la presentación del libro. Bueno, Sergio Ricardo Márquez Rábago es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Poder Judicial por el Instituto de Capacitación del Poder Judicial Federal. Su labor profesional la ha desarrollado en Pemex, en el Poder Judicial de la Federación y en la UNAM, en la Administración Central, donde fue director general de Asuntos Jurídicos, y en la Facultad de Derecho, donde fue secretario académico y jefe de la División de Estudios del Posgrado. Es maestro titular C de tiempo completo definitivo en el programa de licenciatura de la Facultad de Derecho y profesor de posgrado y en 28 entidades del país como profesor invitado. Su producción literaria consta de 8 libros, la mayoría de Editorial Porrúa, y la más reciente es el libro que vamos a presentar hoy, Derecho Constitucional en México 2015. Muchas gracias, esa es la bibliografía. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la División de la Universidad Abierta. La verdad es que tenemos un invitado de honor. Bueno, pues ahora cedemos la voz a Pilar Ortullo para que nos comparta sus perspectivas y visiones de este libro que presentamos hoy. Maestra Jacqueline Centeno, muchas gracias. Doctor Sergio Márquez Rábago, gracias por el honor de haberme invitado esta mañana. Es un gusto compartir el Presidium con ustedes y agradecemos también a nuestras autoridades, a la directora, doña Leva Castañeda Rivas, también al maestro Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, por permitir que estos festejos, porque es un festejo, se den dentro del ámbito también de nuestra Universidad Abierta. Me da mucho gusto ver a tantos estudiantes, a tantos jóvenes, porque esto lo hizo el maestro pensando justamente en ustedes. Así es que pues hoy es un día feliz, es un día especial. Tenemos el honor de haber sido invitados a la presentación de un hijo intelectual, que es producto de la lúcida, de la aguda, de la pedagógica y sin igualmente de su padre, que es el doctor Márquez Rábago. Es maestro, gran maestro, y tengo la fortuna de que también sea mi amigo. Los hijos intelectuales, como los llamaba mi señor abuelo Ignacio, son los más nobles,
cuesta tanto esfuerzo a veces que vean la luz, pero a partir de ese momento solo dan satisfacciones, solo dan alegrías. Por eso son los hijos intelectuales. Y eso es lo que está ocurriendo con el derecho constitucional en México, pues dará a su autor muchas satisfacciones. Y en verdad es una obra excepcional. No solo porque es la única en la materia que se encuentra actualizada. Y actualizada es actualizada. Hasta agosto. Además, en esta obra se encuentra plasmado el conocimiento, que es el producto de un arduo estudio, preparación interminable y un talento jurídico y también pedagógico del doctor Sergio Márquez Rábago. Para los profesores que impartimos esta materia es un regalo, y es en verdad un regalo porque nos está ahorrando trabajo, ya que podemos abrevar en su contenido para ofrecer a nuestros alumnos gran parte de los conocimientos de hoy, y subrayo, conocimientos de hoy. En ellos, todos los alumnos de la facultad pues encontramos la razón del ser y el querer ser de los maestros. También para ustedes es un gran regalo porque son los beneficiarios directos de esta obra. El maestro pensó en los estudiantes de nuestra facultad, por eso es una edición también limitada, y porque como hay reformas constitucionales a cada rato, pues el maestro prefiere tener actualizado totalmente su libro. Entonces, en esta obra del maestro Márquez Rábago, que ha sido pensada para ustedes, seguramente después llegará a más y más estudiantes, porque estoy muy segura de que la demanda va a ser grande, muy grande después. La obra habla por sí misma. El hijo nació crecido, maestro. Basta con hojearlo antes de estudiarlo para darse cuenta de la riqueza del contenido de esta obra. Nada sobra, y además nos introduce en el mundo de la jurisprudencia, que para muchos, dado el semestre en el que a veces nos encontramos, pues todavía es un terreno poco explorado. Pero al libro nada le sobra, nada le falta, es un libro exacto realmente. En lo personal, porque tengo el gusto ya de haberlo conocido desde la edición anterior, pues ha dado luz a mis clases y expreso un franco deleite cuando leo las reglas relativas, por ejemplo, a derechos humanos, algo que siempre me ha preocupado, ya está aquí puesto con la ley en la cuestión de migración de los migrantes. Me gustan mucho las exactas reseñas históricas que nos da esa exposición maravillosa de Carranza cuando se dio a luz la Constitución del 16-17, que apenas estaba instalando el Congreso Constituyente de 16-17. La historia del federalismo en nuestro país como parte de la democracia nos habla del nuevo INE, los criterios jurisprudenciales sobre el fuero de los altos servidores públicos, y he de decir que yo empecé a conocer al maestro por un artículo precisamente sobre el fuero constitucional, del cual obtuve muchísima luz y lo usé muchísimo tiempo también. El proceso legislativo, que es apasionante también, nos hace la diferencia que no se había hecho en otros libros, sencillamente entre órganos que son autónomos y aquellos a los que la Constitución les otorga autonomía. También nos habla, y no tendría directamente por qué hacerlo, pero nos habla de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del amparo, de la controversia constitucional, todos estos mecanismos de control constitucional que son verdaderamente apasionantes. Y pues, en fin, esta obra es una aportación invaluable para todos los estudiosos del derecho constitucional. Hoy ya no hay que buscar más, aquí está todo. Todo aquel que quiera conocer, todo aquel que quiera saber de nuestra Constitución debe contar con esta obra. Y esta obra aquí está. Gracias, maestro, por este honor de permitirme presentar en esta mañana a su hijo intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María del Pilar Esther Ortuño Burgoa. María Esther
Pilar, para que darle gusto a las dos abuelas. Ay, mira. Bueno, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Pues muchas gracias también a ustedes, a pesar de que son las 8 de la madrugada. Nos vemos aquí presentando un libro. Yo creo que solamente esto puede ocurrir en la Universidad Nacional y es parte de su vitalidad. Muchas gracias, muchachos, por compartir con nosotros la presentación y la alegría en la presentación de este libro. También quiero agradecer a Trilce, a Trilce Villa, que un aplauso también para Trilce, por favor. Porque dirían los penalistas que es la autora intelectual de esta ceremonia. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias. Pues bueno, ya la maestra Pilar nos habló bastante sobre el libro. Ahí me queda hacer unas reflexiones al respecto. Pienso yo que todo libro es la expresión ideal del pensamiento. En este caso es la expresión del pensamiento humano. Representa un esfuerzo por preservar el pensamiento para romper las barreras que como seres efímeros nos impone el tiempo y el espacio. Es una forma de trascender, es una forma de dar a conocer lo que pensamos. Y ese pensamiento, esa obra, esa visión está anclada también a su vez por el tiempo, porque es la expresión de lo que estamos viviendo en un tiempo y estado terminado. Y el maestro Sergio Ricardo Márquez Rábago nos comparte en este libro de Derecho Constitucional en México un trabajo de investigación sobre nuestra Constitución. Situación que no es fácil, porque el mismo significado de la Constitución nos deja ciertas ambigüedades. Sabemos en esencia, claro está, que es la Carta Magna, que establece la estructura del Estado, que establece el orden jurídico, los derechos humanos, las facultades de las autoridades, etc. Describe lo que el Estado quiere ser, en este caso, en su carta de presentación. Pero desde ahí nos decimos, bueno, sí sabemos que, pero el derecho constitucional, porque hay un derecho que rige la Constitución, no sea al revés. Bueno, nos tenemos muchas preguntas, y tocar el tema constitucional pues tiene que ver con toda la vida jurídica, política, social de un Estado. Cualquier tema que ustedes piensen en este momento está previsto en la Constitución. El tema que ustedes quieran debe estar previsto y está previsto en la Constitución. La Constitución finalmente da una respuesta al tema que ustedes quieran tener. Pero además de esa respuesta, esta misma Constitución sufre modificaciones. No puede ser una Constitución rígida que no sea modificada. Sobre todo los mismos países deciden de qué manera esa Constitución que les da la vida misma va a tenerse que ir adaptando al tiempo. Entonces no es una cuestión fácil, ¿no? Desde ahí establecer qué es la Constitución. El mismo Thomas Hobbes nos dice que la Constitución de una comunidad política es una real unión de todos en una sola e idéntica persona, lograda por convenio de cada hombre con cada hombre, de tal manera que uno de ellos pueda decir al otro: yo autorizo y otorgo mi derecho de gobernarte a este hombre o a esta asamblea, con la condición de que tú des el mismo derecho a él y lo autorices para actuar en todo de esta manera. Imagínense. Entonces es la unión de una misma persona, como conjugada con la voluntad de todos. Pero ¿de quiénes todos, no? Pues de todos los que integramos el Estado mexicano, que a fin de cuentas reconocemos a la Constitución como tal, como la fuente que nos da el orden jurídico. Además,
Estuve leyendo el libro del maestro Sergio Márquez Rábago. Me pareció también muy importante el prólogo que le escribió el anterior director de la Facultad de Derecho, el maestro Fernando Serrano Migallón, que también nos describe es un muy buen texto sobre las recomendaciones de este libro, pero nos dice algo muy importante que también me llamó la atención. El texto constitucional es la suma de nuestros valores y de nuestros deseos como proyecto de nación. Es el documento que certifica nuestra unión como pueblo más allá de las comunidades, etnias y culturas que constituyen la consagración de nuestros pactos políticos fundamentales, aquello en lo que todos los mexicanos, por nuestra historia y nuestra cultura, hemos logrado establecer como acuerdos. Entonces, imagínense, la misma trascendencia del derecho constitucional habla de la identidad, o sea, no solamente el orden jurídico, sino de la identidad del pueblo, al proyecto que va a tener el presente en el futuro. Es como darle el valor a la historia que los conjugó, darle una respuesta al presente y darle una visión hacia el futuro. Entonces, como vemos, no es nada fácil. Imagínense el derecho que estudia y regula esa misma Constitución. Además de esto, yo creo que también es un trabajo muy importante, porque en las escuelas y facultades del país no hay un programa común para la asignatura del derecho constitucional. No existe inclusive consenso respecto a su nombre. Y los docentes, que con mayor afán de enseñanza integran sus temarios de la manera que más se ajuste a las circunstancias, necesidades y elementos con que cuentan, plantean, ¿no?, ciertas formas de enseñanza del derecho constitucional, pero en realidad en todas las universidades no existe. Sin embargo, un esfuerzo como este nos ofrece una solución viable para la enseñanza del derecho constitucional. Una solución que no solamente se ajusta al orden jurídico, sino que además nos establece y nos explica cuáles son los antecedentes de la Constitución que nos rige. Una teoría constitucional que tiene que ver con la rigidez constitucional, con algo de los derechos humanos, con la forma en que se establecen los medios de control constitucional, con la estructura de la Constitución, con el ejercicio de los poderes, la división de poderes, la forma de organización del Estado mexicano, etc. Pero siempre apegado a una visión real, a la visión que existe, a la visión que los mexicanos nos hemos dado. Y además, sustentado todo esto en fuentes de consulta fidedignas, actuales, ¿no?, y con una interpretación correcta de las mismas. El libro se divide en 19 unidades. Desarrolla el mayor número de temas relativos al curso constitucional, con bastante amplitud, desde los antecedentes históricos, como ya lo dije, estructura, principios constitucionales, la vinculación que hay entre la población y el Estado mexicano. Describe también todos los elementos geográficos del Estado, la estructura política, principios, poderes, organización territorial, responsabilidad de los servidores públicos y un tema pues bastante controversial: relaciones entre la Iglesia y los estados. Eso no lo encontramos en muchos libros, o prácticamente en todos los libros de Estado de Derecho Constitucional. Evitan tocar ese tipo de relaciones que finalmente las tenemos que estudiar, las tenemos que conocer, las tenemos que comprender, porque es parte de nuestra historia, es parte de lo que también nos tenemos que afrontar. Pero además toca todas las reformas, y yo veo muy claro que su lenguaje es bastante descriptivo. Ello
sin que tenga, claro, descriptivo y sustentado, pero sobre todo le permite al alumno una visión clara de cómo están las cosas. No tiene una postura negativa o triste sobre la situación que reina en el Estado mexicano a raíz de todas las reformas que hemos tenido, sino que da una propuesta y alienta al alumno para conocerlas, para criticarlas, por supuesto, claro que sí, pero sobre todo para entenderlas, porque finalmente esta va a ser la herramienta que van a tener para el ejercicio profesional. En estas condiciones, quienes imparten la cátedra de Derecho Constitucional y quienes la reciben estarán en la posibilidad, de acuerdo con cualquier programa de estudios, de abordar un tema con esta obra, pues está destinada a servir de guía a estudiantes de licenciatura. Eso explica que el lenguaje sea descriptivo y claro, que maneja la información adecuada con una visión seria y responsable de la materia constitucional, la cual ha cobrado cada vez mayor relevancia a raíz de las diversas modificaciones que ha sufrido, pero que esta obra las explica y les da un sentido práctico. Además, esta obra, considero, es el producto de un contexto que marca la doctrina mexicana, y podría decirse que es la continuación de una escuela en la que comparte lugar con don Emilio Rabasa, Manuel Herrera Lazo, Felipe Tena Ramírez, Francisco Jorge Gaxiola, Ignacio Bourgeois, entre otros. Y creo que es muy importante que los estudiantes y los maestros conozcan este tipo de obras y que también les sirva para la impartición de su clase. Los invito a consultarla, a disfrutarla, a compartirla, y creo que ustedes van a ser los mejores críticos de la obra. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos la palabra al doctor Serrano Márquez para que nos hable de su libro. Gracias. Buenos días a todos. Muy contento de estar aquí hoy con ustedes, con Pilar, con Omar Chayaki, agradeciéndole a la directora y al licenciado Fausto Ledesma su aceptación para el desarrollo de este evento. Muy contento de estar en el sistema de universidad abierta, porque yo, como ustedes, soy producto del sistema de universidad abierta, pero no como licenciado, como maestro. A mí me invitó el sistema de universidad abierta en 1976 a ser ayudante de profesor. El sistema de universidad abierta nació en el 75, en el 74 más o menos, en 1974. Entonces yo fui de la segunda o tercera generación de tutores, nos decían en aquella época, que éramos como el profesor daba la clase y tenía dos ayudantes del profesor, que eran los que atendíamos a los alumnos. A mí me tocó la maravillosa experiencia de que fui tutor de Floris Margadán, una eminencia, una joya intelectual, que fue el maestro. No, ¿de qué nacionalidad era el maestro? Era florentino, era holandés, algo así, y hablaba muy especial, tenía un tono muy especial de voz, pero todas sus clases eran maravillosas, ¿vale? Creo que el único que le entendía la clase era yo. Era muy, muy profundo, era excelente, la clase era de Derecho Romano. Y 76, 77, y en el 78 el SUA necesitó un profesor de Derecho Administrativo y me invitó a mí, el maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes, a ser profesor. Y así a los 25 años me hicieron profesor de la Facultad de Derecho. En 1978. Aquí estuve varios años, 10 años más o menos, hasta que finalmente ya dejé ya pude dormir los sábados. Yo nada más venía a hacer mi servicio social un semestre. Así es la vida circunstancial. Yo estaba
séptimo, octavo semestre de la carrera y tenía que hacer mi servicio social. Y una de las maneras era ser tutor del SUR. Y era una excelente manera de hacerlo, porque eras tutor un semestre y te daban tu carta de servicio social. Y ya te podías ir. Pero además venías a trabajar los sábados, te pagaba la UNAM, eras empleado de la UNAM. Imagínate, era una maravilla, ¿no? Y era tan maravilla, pues que no me vine un semestre, me quedé. Y todavía sigo aquí, fíjense. Entonces, el SUA me formó como profesor, cosa que yo le agradezco y le reconozco al sistema de universidad abierta, y me tocaba hacer las antologías y todo lo que ustedes ya han trabajado, que no sé si las siguen usando, pero usábamos antologías, instrumentos metodológicos, y incluso escribí una antología formamos una antología, Adar Moreno y un servidor, de comercio exterior para el sur. Pero finalmente los años me han llevado por el camino del derecho constitucional. Y en el derecho constitucional nos faltaba un libro para el segundo curso, porque hay un buen libro para teoría de la Constitución, de varios maestros de la Facultad de Derecho, de Armando Sotoflores, de Raúl Contreras, y algunos otros, que se llama Teoría de la Constitución, que ya va en su 7ª edición. Pero no había un libro para el curso de constitucional. La problemática era que, como el derecho constitucional es dinámico, pues tiene 600 reformas, cuando más o menos estás agarrando el curso te cambian la Constitución. Entonces ya se desactualizó el libro, ¿no? Y algo que le gusta a los libreros es vender su libro, sacarlo y venderlo por 3 años, o sea, no estar haciendo cambios y cambios y cambios y cambios, porque no les es conveniente. Ellos necesitan vender. Nos dicen a nosotros que hacen una edición de 1000, pero yo creo, estoy seguro que le hacen de 5000 o de 10,000. Y ya cuando y obviamente con el no pagar los derechos de autor correspondientes, ¿no? Para que lo bajen, ¿no? Los libros ni siquiera vienen foliados, ni seriados, ni nada, ¿no? O sea, ellos hacen lo que quieren, ¿no? Es como contar los votos en las elecciones priistas, ya, ¿no? Ellos los contaban, pues ellos siempre ganaban, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer un libro diferente, ¿no? Porque yo tengo evolución constitucional mexicana, porque tengo constitución política, reformas y adiciones, porque tengo jurisprudencia en controversia y acciones de inconstitucionalidad con Editorial Porrúa, y así lo hacen, ¿no? Pero tenía que tener un sistema diferente, un sistema que me pudiera actualizar el libro en el momento que yo quisiera, en el momento que fuera necesario. Como bien dice la maestra Pilar, mi buena amiga, se nota la manera que se expresa de mí, nada más porque es mi amiga lo hace. El libro se mandó, el libro lo tenía yo que mandar después de que cerraran sesiones el Congreso de la Unión, y para efecto de ver que no hubiera más reformas a la Constitución. Evidentemente yo, cuando cierro sesiones, investigo cuántas iniciativas aprobadas están en círculo en las legislaturas para el proceso de reforma, porque aunque esté en periodos de receso el Congreso, se está votando en las legislaturas los cambios que se mandaron, y cuando llega a 16, la mayoría de los estados, son 31 estados, el DF no vota, el Distrito Federal no vota reformas constitucionales, porque no fue un estado que constituyera la federación. Entonces, cuando llegamos a 16, ya se aprobó la reforma constitucional, y lo tiene que informar el Congreso si está en sesiones, o la comisión permanente tiene la discusión. Por eso podía ser que en receso hubiera reformas a la Constitución. Bueno, el 2 de julio, pues para mí ya era mi fecha límite, sale una reforma a la Constitución, meto la reforma a la Constitución y mando el 3 de julio el libro a imprenta. ¿Por qué? Pues porque ustedes iban a empezar clases en la primera semana de agosto y teníamos que tener el libro, en 4 semanas tenía que salir el producto, el libro para ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que el 10 de julio reforman otra vez la Constitución. Y afortunadamente Editorial Porrúa todavía me pudo recibir los cambios a las 5 o 6 hojitas que implicó el cambio, y lo actualizó.
Entonces ya dice, con reformas al 10 de julio de 2015, porque es la última reforma constitucional que se ha publicado. ¿Sí? Esto es editorial Porrúa, pero es Porrúa Print. Al ser Porrúa Print, mis otros libros, Porrúa Print paga todo el proceso y distribuye el libro. En este caso, por ser Porrúa Print, yo pago la edición del libro, me dan todos mis libros y a ver usted qué hace con ellos. Afortunadamente no tuvimos ningún problema. El año pasado, que fue la primera edición, salieron 500 libros. Tenemos 800 estudiantes de constitucional en la facultad. Bueno, se vendieron 500 libros y se vendieron en 2 o 3 semanas. Digo, tan es así que el SUA quiso comprar libros y no había libros para el SUA. O sea, eso sucedió el año pasado. Por eso en esta ocasión, en lugar de hacer 500, mandamos a hacer 700 libros, ¿no? Todavía están ahí esos 200 libros, que son los que quedan, que son los que hemos estado trayendo aquí para el SUA. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan el libro. El libro el temario de la constitucional son 20 unidades. El libro resuelve las primeras 19. El 20 no lo resuelve porque es derecho comparado, derecho constitucional en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Y la verdad no es mi tema, el derecho comparado. La verdad nunca llegamos a la unidad 20. No llegamos, es imposible un semestre que te metas 19 unidades de derecho constitucional, porque no solo te pide, apréndete toda la Constitución, sino además doctrina, y además a mí me gusta darles jurisprudencia. ¿Por qué jurisprudencia? En el libro. Porque un buen abogado, compañeros, que van a ser abogados, que van a litigar, que van a ser autoridad, un buen abogado no cree ni en lo que lee. ¿Por qué? Porque lo que estás leyendo te puede mentir, y lo que estás leyendo te puede decir que no hagas algo y tú te tienes que atrever a hacerlo. Ejemplo, el artículo 110 dice, en juicio político o juicio de responsabilidad penal, las decisiones de diputados y senadores de separación del cargo, de consignación, no procede recurso alguno. ¿Qué puedo hacer yo como abogado? Si leo eso, pues debo de concluir que no puedo hacer nada, ¿verdad? No, sí se puede, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, el caso Aldana, el caso Romero de Champs, juicio político, la Corte acepta los juicios de amparo y les otorga suspensiones. El caso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ¿no procede nada? Bueno, entonces, ¿por qué la ministra Sánchez Cordero admite la demanda de controversia constitucional? Y no solo eso, fíjense nada más, ¿no? Qué impresión, ¿verdad? Que la Constitución diga, ante un juicio ante un juicio de desafuero o juicio de procedencia, como le dice la Constitución, no procede recurso alguno. A la hora del recurso de reclamación, cinco ministros dijeron que sí procedía el recurso, el juicio de controversia. 6 dijeron que no, y por eso se desechó el juicio, porque quedaron 6-5. Pero ya vieron cómo 5 ministros leyeron donde dice no procede juicio, no procede recurso alguno, leyeron sí procede el juicio de controversia constitucional. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron por qué les digo que no crean ni en lo que leen? No quiere decir que les esté mintiendo la ley, ni la Constitución, ni la jurisprudencia. Lo que quiere decir es que la ley se interpreta. ¿Sí? La ley se interpreta. La jurisprudencia se abandona. Lo que yo creía ayer, ahora lo creo diferente y hago lo diferente. ¿Sí? Entonces, si la ley se interpreta, la jurisprudencia se abandona o se sustituye, porque antes con la anterior ley de amparo se decía se modifica, ahora tenemos que decir se sustituye, ¿no? Tenemos que ser propios, tenemos que hablar como dice la ley. Entonces, compañeros, no crean ni en lo que leen. Si lo leen en una jurisprudencia, pues puedes convencer al ministro para que la modifique, la abandone y tenga un nuevo criterio. Si lo dice la ley, lo podemos interpretar. Los compañeros me van a entender muy bien y los voy a hacer reír. Porque dice en los 10 mandamientos, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo.
Y entonces dices, ese señor no es mi prójimo. ¿Y eso qué fue? Simple interpretación. La interpretación la usamos para lo que nos conviene, ¿ok? Y así son los juicios. En los juicios, por eso volvemos locos a los químicos, a los matemáticos y a los físicos, porque nosotros usamos criterio jurídico. Y las cosas en derecho y en juicios, en controversias, son o pueden ser de las dos maneras, fundados e infundados, concedo el amparo, niego el amparo. El derecho constitucional es fundamental y básico para toda materia. Aquí tenemos gente que quiere ser penalista, que quiere ser civilista, que quiere ser fiscalista, que quiere ser administrativista. Todos tienen que aprender muy bien el derecho constitucional, porque todos sus litigios van a acabar en un juicio de amparo. Y un juicio de amparo, que era la novia del abuelo de la señora, ¿o no? Él decía que el amparo era tan hermoso que tenía novio. Que era su novio. Y que su mujer le permitía tener novio y era amparo. Así decía el abuelo del señor, de la señora. Digo, al quien yo quise muchísimo, fue mi maestro de Poder Judicial en la maestría, y aparte siempre tuvimos una relación muy afable. Nos fuimos 2 o 3 veces a San Angelina a escucharlo cantar ahí, a fumar puro y a cantar. Entonces, y a tomar coñac. ¿Qué tomaba? Y le gustaba su vino y el coñac. Coñaquito. Lo consentían, le ponían un piano ahí en el restaurante, le tocaban el piano para que cantara porque el señor quería cantar. Pues está bien, eso es tener categoría. Y además así lo hace. Y era muy especial. En nuestro curso de Derecho de Poder Judicial, llegó una esposa de un senador, sabía que era cumpleaños del maestro, le llegó con un pastelote a este abuelo. ¡Ay, qué linda! Pero yo no como entre comidas. Bueno, no lo probó, no hizo esto, no hizo. Muchas gracias, Irma, pero yo no como entre comidas. Bueno, pues está bueno. Todo el posgrado tuvo pastel, porque no todo el salón, todo el posgrado, una pieza enorme de pastel. Entonces, el libro, les repito, tiene 19 unidades de 20, están resueltas del temario, están resueltas al día de hoy. Cuando el tema nos pide doctrina, tiene doctrina. Cuando el tema nos pide qué dice la Constitución, resumimos lo que dice la Constitución, lo ponemos ahí en ese momento. Tiene todas esas virtudes, o sea, resuelve el temático, así de simple, ¿no? Y es algo que no existe otro libro igual, por lo mismo del dinamismo, ¿no? Entonces la manera de solucionarlo, pues evidentemente es que cada vez que sale una reforma esté actualizándose. Este libro sale hoy y seguramente saldrá en julio de 2016 con las reformas que tenga a 2016. Esta es una edición que está básicamente lista, actualizada para usarse para este ciclo escolar, básicamente, ¿no? Y bueno, los repetidores del siguiente semestre tendrán lo mismo, pero si hay una reforma a la Constitución, pues tendrá un papelito que tenga el cambio, no nada más hacerles ver cuál es ese cambio. Es una edición que saldrá anualmente, ese es el compromiso de tenerlo actualizado. Siempre estará disponible con el señor Julián, que es porruita, que decimos nosotros porruita. Les voy a platicar por qué les decimos porruita. Algunos de ustedes no lo saben porque son jóvenes. El señor Porruita es un señor de intendencia que trabajaba y de repente empezó a vender 1 y 2 y 3 libros y luego lo dejaron poner un mostrador enfrente de la mesa de firma, un simple aparadorcito, y ahí tenía sus libros. Y nosotros cuando veníamos, ahí le comprábamos los libros de Porrúa. No teníamos la librería de Porrúa, había que ir hasta el centro. Y él no los tenía aquí enfrente, pues ahí lo comprábamos, ¿no? En 1973 yo inicié mi carrera. El doctor Venegas Trejo nos trajo a los últimos 6 o 7 constituyentes que tenían vida a darnos una conferencia
a la Jacinto Payar. Pues yo salí corriendo a Porurita a comprarme una constitución y me la firmaron los 7 últimos constituyentes. Es un libro que es una joya en mi librero, ¿no? Pues imagínense Jesús Romero Flores, Celestino Pérez Pérez, firmándome, autografiándome la constitución. Pues todavía tuve esa suerte. Y el señor Porrita pues le fue también vendiendo los libros, que ahora ya tiene su librería ahí atrás del mural de Sofía Bacia y en la biblioteca, ahí está su librería, siempre está ahí el libro, él siempre lo tendrá y está a su disposición. Espero que lo reciban con todo el cariño que yo lo hice. Decía don Ignacio Burba que son hijos agradecidos los libros, son muy agradecidos, solamente te dan y no te piden como los de veras. Pues muchas gracias, les agradezco y que tengan un excelente día. Antes de despedirnos, quisiéramos pues darle su reconocimiento, porque este tipo de esfuerzos pues nos ayudan muchísimo a la institución y a los estudiantes. Entonces le voy a entregar un reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga reconocimiento al doctor Sergio Márquez Rábago por su destacada participación como autor del libro intitulado Derecho Constitucional Mexicano. Muchas gracias. También le queremos entregar un reconocimiento a nuestra expositora María del Pilar Esther Ortuño Burgoa por su destacada participación. Por el momento sería todo. Compre su libro para que lo apruebe.